Muchas gracias. Muchas gracias al pueblo argentino, porque fue capaz de generar sindicatos fuertes. Y hoy estoy acá porque ellos me trajeron. No es poca cosa. Sindicatos con universidad, con medios de prensa. No es poca cosa. En una lucha tan desequilibrada para el mundo de los trabajadores en su disputa con el capital. Por eso hay que aprender, todos tenemos que aprender. Muchas gracias a Brasil, una vez más. Brasil tiene la responsabilidad del equilibrio de nuestra América y algo más. Con la Amazonia vivimos o morimos. Somos fatalmente dependientes de la historia de la Amazonia. Vivimos en el devenir de los grandes ríos que nacen ahí. La humanidad se ha transformado en un agente geológico, compañero. Y todavía los humanos no tenemos políticas para el mundo. La política internacional es la proyección de los intereses nacionales de los grandes países. No hay una política para el mundo. Hace más de 30 años que sabemos lo que hay que hacer, nos lo dijeron en Kioto y no lo hicimos. No fracasó la ciencia, está fracasando la política. Por eso el mundo es difícil y lo será cada día más difícil. Porque paradojalmente esto también viene acompañado de un cambio civilizatorio. Hasta ahora el capital, ese capital contemporáneo, que la economía crece, pero la tasa de crecimiento del capital es muy superior a la tasa de crecimiento de la economía mundial. ¿Qué quiere decir? No es que los pobres no mejoren, es que hay un cinturón de súper ricos que son cada vez más ricos. Nuestra época tiene una crisis de distribución fenomenal y nunca tuvo el hombre el andamiaje científico y tecnológico que tiene hoy. Y nosotros, los latinoamericanos, que llegamos tarde, no podemos tener conciencia. Yo he sentido una rebelión interna cuando me enteré que somos el 6, el 7% de la población mundial y se murieron el 30% casi de las víctimas del COVID. Y no hubo una reunión de presidentes. Fuimos incapaces de juntarnos para pelear con el mundo. El presidente de Estados Unidos dijo en el segundo discurso que estaba de acuerdo con colectivizar las patentes y desparramar el conocimiento. Y en América hay 5 países que pueden fabricar vacunas.
y enterramos gente con pala y no hicimos nada. Ni siquiera fuimos capaces de juntarnos porque el egoísmo fue mundial. No es solo el capitalismo que nos negó el conocimiento. Quienes tenían el conocimiento tampoco lo ofrecieron. Y hubo casos que son para llorar. Las vacunas cubanas, hubo un momento que los franceses las querían desarrollar y poner su fuerza. Y no se pudo. Y entonces tenemos una enfermedad crónica que hemos heredado. No nos damos cuenta que tenemos un capital común y que tenemos que defendernos como continente. Y que hoy tenemos una posibilidad histórica, porque tenemos al frente de Brasil un líder como Lula. Pero tenemos que pensar muy por encima de los egoísmos que hemos tenido hasta hoy. Porque no existimos en el mundo. Padecemos la historia, no la hacemos. No podemos fijar la tasa de intereses. Las empresas que se instalan acá, si tenemos un pleito, tenemos que ir a pleitear a Nueva York y contratar servicios de allá. Las reglas del intercambio no las ponemos nosotros, las soportamos. No solo que vendemos materia prima. Es que el sistema financiero que tenemos que utilizar no concuerda con los intereses de América. Que el transporte que tenemos que utilizar tampoco. Que tenemos que transar con transnacionales, el que vende grano tiene que aguantar a Cargill y etcétera. No solo que vendemos materia prima y compramos valor elaborado, sino además en todos los escalones de intercambio y en las reglas del juego, que además las cambian cuando se les ocurre. Y hemos estado discutiendo en América 20 años con Europa por términos de intercambio. Y ahora nos dicen que los productores de América Latina tendrán que aplicar los mismos criterios que los productores de Europa. Algunos tienen subsidios de $2.000 por una vaca. Ya no se hacen barreras arancelarias, se inventa literatura. Los que inventaron la libertad de comercio, los inventores de la libertad de comercio. Y atomizado, cada cual va con su discurso, cada cual va con su bandera. Y disputamos entre los americanos, latinos, las condiciones. Nos bajamos más los pantalones con la empresa que viene de afuera y las tratamos mejor que a nuestros compatriotas. Tenemos que reaccionar. No se trata de que seamos cerrados, se trata de que no seamos bobos, que es una cosa distinta. Y tenemos que juntarnos. Tenemos que desembocar en una voz. ¿Y por qué nos ha costado tanto? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Por historia, compañeros. Por historia. Surgimos a la independencia en el mismo momento que el capitalismo industrial explotaba en el Canal de la Mancha. Primero Inglaterra, después Francia. Y en el momento de nuestra independencia política se organiza el mercado mundial y quedamos dependientes de ese mercado mundial. Todas las capitales de América Latina, la mayoría, se hicieron en los grandes puertos. Este país colosal,
Su primer capital fue Bahía, lógicamente. Tenía que vender azúcar, con la explosión del azúcar. Después fue Río, porque esta ciudad fue una decisión política. Y cada gran puerto terminó construyendo un país. ¿Por qué? Porque el ingreso de los estados nacionales, importante, eran los impuestos de aduana. Y quien cobraba en la aduana tenía para arreglar un ejército y ganarle a los demás. Eso pasó por todos lados en América Latina. El sueño de Bolívar era una visión de algunos intelectuales de la época por lo que había pasado en las 7 colonias inglesas. Pero después de la independencia gastamos un siglo en la afirmación de las naciones. Había que afirmar el escudo, el himno, la patria. Y así fue. Pero quedamos dependientes. La cultura de París, la economía de la City londinense, y seguimos en eso. Entramos a depender no solo en la economía, sino en el campo del pensamiento. No es casualidad que todas las capitales de Europa son mediterráneas. Miren París, miren Madrid, miren Roma, miren Berlín, miren Moscú. Están en el centro del territorio, salvo Londres, que salió para el mundo. En cambio, las capitales de nuestra América Latina son todos puertos iniciales, casi todos. Solamente los países que tenían formidables estados indígenas, México y Perú, tuvieron una capital porque heredaron la vieja capital de civilizaciones. El resto, mi región se organizó en derredor de Buenos Aires hasta hoy. Y Buenos Aires es casi más importante desde el punto de vista económico que toda la Argentina, un país colosal. Ni quiero hablar de mi país. 3,5 millones, 2 millones viven a menos de 70 kilómetros del puerto. Bien, pero se puede hablar de Colombia, se puede hablar de todos lados. No es casual, porque la historia construye cosas. Y esa dependencia la tenemos hasta hoy. Y tenemos que racionar, no por el pasado, por el porvenir, porque tenemos que defender globalmente los intereses de nuestra América. Esto no es un páramo, estamos tapados de deuda y estamos tapados de recursos. Tenemos casi el 30% del agua dulce del mundo, casi el 30% de las tierras arables del mundo. Tenemos el mayor hato ganadero, tenemos comida y hay gente que pasa hambre. Pero tenemos países, cargamos con una deuda colosal, social. Entonces, compañeros, tenemos un capital común que defendernos. Porque esto afecta a todas las clases sociales. Acá se supone que estoy representando a trabajadores, pero en los términos de intercambio que se manejan en el mundo actual, sufren el efecto los trabajadores, los pequeños burgueses, los burgueses grandes, todos pierden valor, porque es un intercambio absolutamente desigual en las condiciones, porque el sistema financiero no nos pertenece y capitaliza para otro lugar, porque el sistema del transporte internacional tampoco, porque las reglas del juego no tienen en cuenta nuestros intereses, porque vamos atomizados y cometemos frecuentemente el error de Malinche. Y no es un problema de izquierda o de derecha,
es un problema de ser o no ser. Y tenemos que ser fuertes y didácticos, porque tenemos que incluir en esta batalla, tener la apertura de incluir sectores conservadores, porque si no estamos expuestos a en que cada cambio de voltereta de la historia se tire a la basura todo lo que podemos construir. Eso no va a arreglar las contradicciones de clase. Esto puede arreglar y esta batalla es para salir del mundo de la tontería. Vamos a tener una reunión en Europa. Fíjense, compañeros. Hace poco en Buenos Aires, la CELAC tuvieron la intención, porque no es otra cosa que una sigla, institucionalizarla un poco. Y fue suficiente que y quisieron sacar una declaración, pero no se pudo, porque dos países no quisieron ni sacar la declaración de institucionalizar la CELAC, el mío y Nicaragua. No sé qué mosca los picó, porque era una cosa meramente simbólica. ¿Qué pasa? Nos embretamos con la política del consenso y se le ocurre a uno que no, ya yo sonaste. No, hay que terminar con la política del consenso. Soy viejo y he visto muchos temporales. Se han caído cada árbol gigantesco, pero nunca vi un cañaveral que se cayera, porque las cañas son flexibles. Tenemos que ser abiertos. El que quiere llevarlo, que lo lleve, y el que no quiere, que viene. Y si mañana querés venir, vení, te doy un besito y seguimos arriba. Porque hay que hacer cosas para el tiempo que dure y no caer en el dogmatismo de decir tiene que ser por consenso, por unanimidad. Imposible. No hacemos un carajo nada. Así enterramos el UNASUR, no pudimos elegir un presidente y decimos, no. Tenemos que revolucionar un poco la metodología. La mayoría tiene que resolver y llevarlo, pero no prepiar a nadie. El que no quiere llevar no lleva y sigue siendo compañero latinoamericano, todos los que nacieron. Entonces, estamos intentando abrir la cabeza a la gente y apelamos a ustedes que son trabajadores. Porque nunca hubo mucha gente. El viejo Perón dijo en un momento, el siglo que viene nos encontrará unidos o vencidos. Hubo un acuerdo, el A, B, C. Que no pudo ser. Y hubo varios pensadores, algunos brillantes, Aya de la Torre en la historia de América Latina, que planteaba que el porvenir de América Latina, tres cosas fundamentales: democracia, pero para que fuera posible sostener la democracia había que industrializarse. Pero para que fuera posible industrializarse había que integrarse por una cuestión de medida, de complementariedad. Sigue vigente. Estos son los desafíos. Por eso, esta es una cuestión también de los trabajadores. Porque tenemos que defender una infraestructura complementaria. Tenemos que defender el trabajo complementario. Tenemos que pensar en el todo. Necesitamos obras gigantescas porque la humanidad se transformó en un fenómeno geológico. Hay que ayudar a los grandes ríos.
Estamos entrando. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollo. ¿Por qué? Porque necesitamos muchos medios económicos para meter en la cabeza de las generaciones que van a venir luego de nosotros. Porque cada día que pase no solo será importante el capital, sino que cada vez más importante la inteligencia. No estamos en un cambio de época, una época con mucho cambio, estamos en un cambio de época. Una reunión de estas dentro de 40, 50 años son todos los futuros trabajadores universitarios terciarios. El progreso del trabajo tecnológico y científico logra y va a imponer exigencia en el trabajador del futuro de carácter universitario. Y aquellos proletarios de mi juventud, de mameluco, de gorra, son un recuerdo histórico. Lo que vendrá, pasarán por las universidades, formación terciaria. Y para que no haya una sociedad irrelevante tirada al costado mendigando, tenemos que desarrollarnos, compañeros. Pero para desarrollarnos tenemos que juntarnos más. No quiero usar más la palabra integración, porque hasta ahora la palabra integración es una cuestión fenicia. ¿Cuánto te vendo y cuánto me vendes tú? No es que el negocio y cuánto te vendo no sea importante, es importantísimo por el trabajo, pero para que sea permanente, y eso tiene que ser civilizatorio, porque para que los negocios se sostengan, tienen que ser convenientes socialmente. No uno que gana y los otros que pierden. No relaciones comerciales que crean bronca, que crean odio. Relaciones comerciales que promueven la sociedad. Es una cosa distinta. Entonces, y dije fenicios porque los fenicios fueron unos comerciantes brutales del pasado, pero no construyeron una civilización. Las civilizaciones son algo más que negocio. Suponen negocio, pero son algo más. Entonces, si ustedes representan trabajadores, hay que hacer mucho trabajo intelectual. ¿Cuánto le cuesta en el salario del trabajador la dependencia de las relaciones comerciales con el mundo desarrollado, a nuestra América Latina? ¿Cuánto estamos perdiendo de valor permanentemente? Hay que graficarlo con ejemplos. ¿Por qué les digo esto? Porque no va a haber jamás integración si no hay masa. Eso depende de los pueblos. Esto no puede ser una causa intelectual. Y esto no ha caminado porque no tiene pueblo atrás. Yo nunca vi una manifestación popular por la integración. He visto por partido de fútbol, he visto por cualquier cosa. He visto marchas políticas, el pueblo brasileño zambando. Me dieron una lección de alegría que fue... pero el pueblo no entiende que el fenómeno de la integración está en juego, su trabajo, su salario. Hay que unir lo intelectual, porque lo que no... Los intelectuales piensan, los pueblos sienten. Y si no hay pueblo que sienta, y lo que le puede dar continuidad a esta lucha, porque esto es un cambio cultural. No quisiera usar más la palabra integración, sustituirla por la palabra cooperación. Aprender a cooperar entre nosotros. En primer término, para defendernos. Pero pienso, esto
es una nueva utopía, un sueño. Yo no lo voy a ver. La humanidad sustituye el concepto de competencia por el concepto de cooperación, o la humanidad va a destrozar el mundo en el cual vivimos. Pero esto ya es harina de otro costal. Lo que le tengo que pedir, trabajadores, que muevan al mundo intelectual. Es importantísimo el mundo intelectual. Es importante el mundo universitario. Esto tiene que bajar. Las ideas de integración, ¿sabes quiénes más lo planteaban? La generación de estudiantes que peleó por la reforma universitaria de Córdoba. Fue un momento de eclosión del pensamiento. Y eso se mantuvo hasta la década del 60. Pero a partir de la Revolución Cubana nos metimos en otra. Y fue quedando medio como al costado. Hay toda una historia del pensamiento. Históricamente convendría desenterrar lo que fue los sueños de la generación del 90. De Ugarte, el argentino, de muchos otros. Pero no tenemos que cometer los errores que hemos cometido. Pertenezco a un pequeño país que soñamos hacer un Mercosur, una unidad más grande, y ahí está, medias peleándonos y medios estancados. Pero es lo que tenemos. Pero el Mercosur tiene que ser toda nuestra América. Y no puede ser una sola. Hay 1000 cosas que podemos hacer, algunas ni precisan plata. Es una vergüenza nuestros pasos de frontera. Cada país tiene un reglamento en cada una de sus exportaciones e importaciones. Hay que aprenderse una Biblia para entender el comercio interno. No podemos unificar las reglas. Tenemos reglas diferentes todos. Son unos líos brutales. La energía eléctrica la podemos empalmar donde se puede en los países de frontera. La salud, los bancos de órganos, la salud especializada, el cambiarnos estudiantes que se están por recibir universitarios, el conocimiento. Se van nuestros ingenieros a trabajar a Estados Unidos, Europa no tienen problema, y acá no pueden trabajar en los países vecinos, pero estamos locos. Estamos locos. Con los medios que hay hoy, África se lo ha propuesto. África tiene más voluntad que nosotros, con todas las dificultades que tiene. Están intentando amagar un espacio Schengen. ¿Por qué los latinoamericanos en 5 años, 6 años, o pongamos 10 años? Con los medios que existen hoy no podremos viajar con una célula de identidad por nuestra América. ¿Será imposible? ¿Pero cómo lo pudo hacer Europa? En fin. Porque, fíjense, tenemos que tener una moneda, el Banco Central. Sí, queremos empezar por lo más difícil. Empecemos por lo chiquito posible. Hagamos intercambio con nuestras monedas y hagamos que los bancos centrales hagan el arbitraje y los descuentos que corresponden. Empecemos a prescindir del dólar, negociemos entre nosotros. Hay un montón de cosas pequeñas que se pueden hacer. Pero ¿qué nos pasan los gobiernos? Los gobiernos están apabullados de cosas inmediatas. Y estas cuestiones que son de largo tiempo van quedando en camino. Y hay que ayudar a los gobiernos.
Pero esto es una política de 15 o 20 años. Y para que duren el tiempo con los cambios de gobierno, es fundamental que los trabajadores pongan la cabeza. Porque cambiarán los gobiernos, pero trabajadores va a haber. Y sociedad va a haber. Hay que cargar con la responsabilidad democrática de pelear por algo. Tenemos que juntarnos para defendernos en un mundo que es así. El mundo que viene es de grandes unidades. Más divisiones que las que tuvo históricamente Europa no puede haber. De todas maneras, las patadas, como han podido, han tratado de inventar. Era tan grande el susto que tenían con el fenómeno rojo que hasta inventaron el estado de bienestar. Y fue un capitalismo suavecito que concedía derechos sociales. Cuando se enterró el peligro rojo, se sacaron la careta y apareció el capitalismo de 1914 para atrás. Eso es lo que llaman neoliberalismo. Es un liberalismo sin susto. Es lo que era. Pero cuando había susto, hay que mirar la reforma alemana de la Constitución del año 49, lo progresista que... Bueno, por eso vine hasta acá lidiando con mis viejos huesos, a pedirle que hagan carne en este tema, que en el fondo es también una defensa del interés de los trabajadores. Pero no hay que ser tonto, hay que plantearlo de toda la sociedad. Porque esto tiene que durar en el tiempo. No puede ser bandera de izquierda. Tiene que ser lucha de ser o no ser. Primero porque hay que desconfiar de la historia. Y hay que involucrar en esta lucha gente que pensando distinto también tiene intereses que defender. Bueno, hasta allí llego. De este tema puedo hablar 2 días y los voy a aburrir. Pero... Los 2 días, ¿verdad? Hay que tener una causa para vivir. La única diferencia que tenemos los humanos con el resto de los animales que tenemos conciencia. Y hasta cierto punto podemos obrar en el rumbo de nuestra vida. Hasta cierto punto nomás. Porque no podemos escapar a los mandatos de nuestra biología. Pero si no te haces esta pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? No te preocupes. El mercado tiene arreglado todas las respuestas. Estarás toda la vida pagando cuotas y confundiendo ser con tener. Compraste esto, tenés que pagar lo otro y está. Y te creerás que sos feliz porque compraste cacharros nuevos. Pero aparte de eso podés tener una causa para vivir. Esto, la lucha social, el intento de un mundo mejor, del cual nunca vamos a lograr la magnitud de los sueños que sacuden nuestra cabeza. Pero algo podemos hacer para que el mundo de la gente que venga sea algo mejor que el que nos tocó vivir. Para los del sur, porque el sur también existe, el juntarnos es estar a la altura de los desafíos del tiempo que viene. Gracias, compañeros.